Hola, bienvenidos a la visita virtual al programa de trasplante de la Clínica CardioVit. Soy la doctora Clara Saldarriaga, especialista en cardiología y lidero el programa de insuficiencia cardíaca. Me acompaña la doctora Catalina Gallego. Ella es la jefe de la unidad de cuidados coronarios y además se encarga del programa de insuficiencia cardíaca avanzada. Catalina, bienvenida. Cuéntanos qué vamos a ver en esta visita. Gracias, Clara. Estamos muy contentos de que estén con nosotros de manera virtual. Vamos a hacer un recorrido de todos los pasos que cumple un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Primero vamos a conocer cuáles son los criterios del paciente que teniendo insuficiencia cardíaca avanzada pasa a un programa de trasplantes. Con el programa vamos a conocer cuáles son los criterios del protocolo de trasplante cardíaco, qué deben cumplir y qué no debe cumplir un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Vamos a hacer un recorrido con los cirujanos cardiovasculares de en qué consiste el trasplante y con el grupo de cuidado intensivo con respecto a cómo se trata, cómo se recibe un paciente que acaba de ser trasplantado. Y al final de este recorrido virtual van a conocer el cuidado de enfermería y el de grupo de rehabilitación cardíaca con respecto a lo que se le debe ofrecer al paciente con trasplante. Bienvenidos. La selección de los candidatos a trasplante es uno de los pasos fundamentales para que este programa funcione. La clínica de insuficiencia cardíaca definitivamente es la herramienta fundamental para poder seguir a los pacientes e identificar cuál es el momento de referirlos al programa de trasplante. Yo quiero preguntarle a la doctora Catalina, ¿cuáles son esas herramientas, esos tips que nos permiten identificar ese paciente avanzado en el programa de insuficiencia cardíaca que va a necesitar algo más? Perfecto, entonces doctora Clara, hay un punto fundamental que siempre discutimos y es seleccionar el paciente en el tiempo correcto. No puede ser ni muy temprano ni muy tarde, de eso ya vamos a hablar y hay que tener como en mente algunos criterios que los europeos los han definido muy bien en la mnemotecnia I Need Help y es aquel paciente con insuficiencia cardíaca que empieza a mostrarnos algunos criterios de que está avanzando que al estadio D, donde va a requerir probablemente 3 caminos, o definitivamente va a ser candidato a trasplante, de lo que vamos a hablar hoy, o va a requerir una asistencia ventricular de largo plazo, o contrario a estas dos últimas opciones, va a necesitar cuidado paliativo. ¿Cuáles son esas características? Es aquel paciente que empieza a ingresar porque necesita inotropía, esa es una de ellas, ese es un signo de alarma para todos nosotros, o porque empieza a requerir más dosis o dosis crecientes de diuréticos para estar euvolémico, esa es otra de las características. Hay una cosa que a veces se nos pasa por alto, el paciente que empieza a tener descargas del dispositivo debería de entrada alarmarnos y decirnos, ojo que este paciente está avanzando. Aquel que es imposible titularle la terapia porque hace síntomas asociados a lo mismo o que empieza a comprometer otros órganos como por ejemplo disfunción renal. Entonces yo diría que una clave es tener siempre presente en los programas de insuficiencia cardíaca quién está cumpliendo con criterios de insuficiencia cardíaca avanzada. Esta mnemotecnia nos sirve, pero yo creo que uno tiene que ir abriendo siempre el ojo a qué paciente no va bien para que no llegue demasiado tarde a un programa de insuficiencia cardíaca avanzada. Excelente, yo creo que esta información es clave para todas las personas que ven pacientes con insuficiencia cardíaca. Y bueno, Catalina, cuéntanos cuáles son esos errores más frecuentes que se cometen en estos pacientes. Con frecuencia vemos pacientes jóvenes que son especialmente difíciles a la hora de definir si ya está llegando el momento de pensar en un trasplante. ¿Cuáles son esos errores y esos consejos para las personas que nos ven el día de hoy? Perfecto, doctora Clara. Entonces hay como dos cosas que a mí me parecen muy importantes y lo vivimos siempre en la unidad. El paciente que llega tarde, quizás es el paciente que más nos duele porque posiblemente si ya tiene hipertensión pulmonar no vasoreactiva lo haga no candidato a trasplante. Entonces yo diría que uno de los errores que cometemos con frecuencia es demorar mucho la remisión de un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca avanzada a un programa de insuficiencia cardíaca que tenga la posibilidad de trasplantar o de asistir, ¿cierto? Ese sería como el primer error que cometemos con frecuencia, nos demoramos y en los jóvenes nos demoramos más, el paciente joven no hace todos esos síntomas floridos que nosotros estamos acostumbrados, de ahí que un tips que yo le daría que hemos aprendido en el programa es empezar a hacer más escalas de riesgo cuando uno empieza a tener dudas de si ese paciente no va tan bien como uno cree y que es ese joven que no tiene todos los criterios de entrada, sería una muy buena opción empezar a definir con escalas. O la otra opción es llegar muy temprano también, es el paciente que nos envían o nos refieren muy tempranamente a programas de insuficiencia avanzada, quizás sin
modificar causas reversibles, que esa es la otra pregunta que uno se debería hacer. ¿De verdad este paciente está avanzado o yo puedo hacer otras estrategias actuales de titulación de medicamentos, adicionando las nuevas líneas de tratamiento? Tendrá una causa reversible, ya le busqué anemia, ya le busqué nuevamente isquemia, lo que sea necesario para el enfoque de ese paciente. Quizás ese paciente que uno enfoca bien y trata causas reversibles no debería llegar todavía a un programa de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces la propuesta es que no llegue muy tarde, pero que tampoco llegue muy temprano. Muchísimas gracias a la doctora Catalina. Creo que aprendimos cosas muy importantes: ser objetivos, utilizar las escalas, no enviar a los pacientes demasiado tarde porque probablemente ya no hay una ventana de oportunidad, y tampoco demasiado temprano. Recuerden las nuevas terapias farmacológicas y los dispositivos en estos pacientes. El manejo quirúrgico del paciente trasplantado es fundamental. Hoy me acompaña el doctor Juan Camilo Rendón, a quien voy a preguntarle cuál es el papel de la evaluación antes del trasplante del cirujano, todo el proceso intraoperatorio y por qué es importante trabajar en un grupo multidisciplinario. Buenos días. La idea cuando nosotros vemos un paciente candidato a trasplante es que primero y antes que cualquier cosa lo hemos discutido en un staff multidisciplinario del grupo de trasplantes y se dan como unas generalidades del paciente y por qué sería un posible candidato. Una vez damos como el visto bueno para iniciar exámenes, lo primero que hacemos también es una evaluación por parte del grupo de cirugía cardiovascular y del grupo de trasplantes. El objetivo de esta evaluación es mirar que el paciente cumpla con condiciones para el intra y el posoperatorio que sean cuando el paciente ya va a ser candidato a trasplante. Básicamente lo que uno busca es primero que no tenga de pronto alguna patología que le contraindique el trasplante de índole quirúrgico, y segundo, pues ya con los datos recolectados antes de la evaluación por parte de cirugía, miramos mucho la parte del cateterismo, mirar cómo está la presión pulmonar, que es una parte fundamental y que también nos puede contraindicar un trasplante cardíaco en algún tipo de paciente. Juan, ¿cuáles son esos momentos clave dentro del acto quirúrgico para que todo salga bien en un trasplante? Bueno, yo diría que uno puede dividir el acto quirúrgico en tres partes. El primero es cuando nos dan la alerta de donación, cuando hay un donante, pues lo primero que miramos es las condiciones de ese donante, que no tenga mucho soporte inotrópico, que no tenga otras comorbilidades, el tipo de muerte pues, o lo que lo llevó a la muerte encefálica también hay que analizarlo, porque por ejemplo si hay traumas cerrados de tórax hay que mirar muy bien ese donante. Lo otro es mirar si el tipo de muerte cerebral que hizo, hay veces por hemorragias, por ejemplo subaracnoideas, podemos tener fenómenos a nivel cardíaco muy importantes como es el Takotsubo, sobre todo en mujeres con hemorragia subaracnoidea. Entonces todo eso lo tenemos que mirar muy bien, las condiciones previas, hay veces las troponinas muy elevadas también nos lo pueden contraindicar. Y lo otro es ya cuando vamos a hacer el rescate, hacemos una inspección in vivo, pues diciendo in vivo pues entre comillas porque ya el paciente tiene muerte cerebral, pero por lo menos miramos en vivo y en directo cómo está ese corazón. Vemos la contractilidad, evaluamos que no tenga de pronto enfermedad coronaria, que es lo que podíamos hacer macroscópicamente, porque ya de pronto la evaluación valvular es un poco más difícil, aunque uno sí puede captar ciertos trill con el dedo pues cuando hacemos la inspección. Una vez que ya terminamos ese proceso, cuando ya vamos a parar el corazón y dar la solución de cardioplegia, miramos que ese corazón pare bien, que no nos vaya a hacer ningún tipo de distensión, por ejemplo, o que fibrile por mucho tiempo, porque de pronto podríamos tener lo que se llama un corazón de piedra, que es un corazón que ya no es viable para hacer el implante. Y posteriormente tenemos que venir aquí lo más rápido posible para hacer el implante del corazón. Generalmente lo ideal es hacer un trasplante, más o menos una isquemia de ese corazón de unas 3-4 horas, pues es lo ideal, aunque podemos llevarlo hasta casi 6 horas. Y obviamente después, cuando ya salimos de bomba y el corazón retoma su actividad, mirar cómo está la función de ese corazón. Si vemos que ese corazón no está funcionando bien, pues ya muchas veces hemos tenido que tener consideraciones como hacer, por ejemplo, un ECMO en el intraoperatorio o estar con una vigilancia muy estrecha en el posoperatorio y mirar si no requiere también un ECMO posoperatorio. Entonces yo creo que esos son los 3 eventos más importantes en un trasplante cardíaco. ¿Y por qué es importante para ti como cirujano el equipo multidisciplinario en el seguimiento y en la evaluación de estos pacientes candidatos a trasplante? Básicamente, esta es una decisión o un trasplante no es solamente un acto de cirugía, yo creo que esto es un acto de equipo.
y así lo hemos venido trabajando desde los últimos 35, 36 años que llevamos en el programa. Siempre ha sido con un equipo multidisciplinario, las decisiones se toman en grupo, porque la verdad esto no es solamente que un paciente le pegue en un corazón, sino que hay que mirar la parte de inmunosupresión, después hay que ver la parte de rechazo, como yo les decía, antes de iniciar el trasplante hay que mirar cómo están esas resistencias pulmonares, a ver si el paciente es candidato o no a trasplante, porque nos lo puede contraindicar, o muchas veces lo que vemos es que si un paciente tiene mucha hipertensión pulmonar, lo que podemos hacer es que el grupo de falla nos siga un manejo intensivo en la parte de control de falla cardíaca, que eso nos ha logrado a veces llevar a disminuir resistencias pulmonares, también con terapias vasodilatadoras pulmonares, y un paciente que en un principio de pronto no era candidato a trasplante, lo podamos ya sí incluir en la lista de espera. Muchas gracias al doctor Juan Camilo Rendón. Creo que aprendimos cosas muy importantes sobre el manejo quirúrgico de los pacientes trasplantados y el trabajo multidisciplinario. El manejo posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos es una de las partes claves de los pacientes trasplantados. Me acompaña el doctor Juan David Uribe, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica CardioVid, y yo quiero preguntarle cuáles son esos retos más grandes que tienen desde el cuidado intensivo en los pacientes trasplantados. Bueno, los retos más grandes, yo creo que el reto más grande es no hacer de más, porque usualmente los pacientes trasplantados van bien, ¿cierto? No es frecuente que vayan mal. Entonces, digamos que es muy importante aprender cómo es la evolución natural post-trasplante, porque eso hace que haya algunos cambios que, si no se interpretan de la manera correcta, terminamos haciendo intervenciones que pueden ser deleterias para los pacientes. Creo que ese es el reto más importante que hay. Juan, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande que te ha dejado todo este tiempo que has estado trabajando con los pacientes trasplantados en cuidado intensivo? Bueno, el aprendizaje más grande yo creo que son dos. Uno es la alegría de los pacientes. Creo que ese es el aprendizaje más importante, porque ve uno cómo en realidad empiezan a cambiar su calidad de vida. Pero hablando desde el punto de vista médico, el aprendizaje más grande es que definitivamente nosotros los intensivistas vivimos del monitoreo y de la interpretación del monitoreo. Todos los pacientes tienen un alto monitoreo y uno tiene que aprender la interpretación correcta, básicamente por lo que mencionamos ahorita de no hacer de más, o porque una vez se presenta alguna complicación, usualmente la detección por el monitoreo va mucho antes de los cambios clínicos. Entonces también la intervención rápida hace que uno logre rescatar órganos enfermos o condiciones graves antes de que haya un deterioro mayor, lo que produce que el manejo de las complicaciones perioperatorias pueden ser fatales. ¿Qué resaltarías tú del trabajo multidisciplinario que se hace en el programa en CardioVid? Yo creo que lo más importante es entender que todos aportamos. Aportan las enfermeras, aportan las auxiliares, porque ellas son las que primero atienden al paciente, las que están en la cabecera del paciente y las que detectan los cambios. Segundo, aprendemos de la comunicación entre todos, porque a veces hay problemas intraoperatorios que hace que tengamos dificultades en el posoperatorio, y una adecuada comunicación hace que las cosas vayan mejor. Y lo tercero es cuando logramos implementar rondas multidisciplinarias donde participan los cirujanos, en algunas ocasiones los anestesiólogos cardiovasculares y el grupo de trasplante, porque eso permite que lleguemos a conclusiones que hacen que la evolución de los pacientes sea un poco más fácil. Muchas gracias al doctor Juan David Uribe por su perspectiva del manejo en cuidado intensivo de los pacientes del programa de trasplantes. Y ahora quiero presentarles al doctor Álvaro Quintero y al doctor Diego Echeverry. Ellos son los cardiólogos que hacen parte y que dirigen el programa de trasplante en CardioVid. Queremos aprender mucho de su experiencia. Yo quiero empezar preguntándole al doctor Quintero cuáles son los errores más frecuentes en los pacientes que les refieren para la evaluación pretrasplante. Bueno, muy importante la pregunta, porque hemos identificado que algunos de los pacientes que nos envían no vienen en un manejo farmacológico óptimo, y es trascendental, porque cuando nos proponen para trasplante, cuando se remiten de otros centros, sabemos que esto es una condición sine qua non
O sea, no podemos proceder en un protocolo de trasplante y mucho menos a un trasplante si el paciente no viene en manejo farmacológico. Y la experiencia nos ha enseñado que una vez logramos compensar a estos pacientes, se optimizan el manejo farmacológico con los fármacos recomendados por las guías y vemos que muchos de estos pacientes logran mejorar su capacidad funcional. Si nos mandaron para trasplantes porque estaban realmente muy mal, pero optimizando el manejo farmacológico y comprándole tiempo, logramos incluso que muchos de estos pacientes puedan recibir manejo farmacológico por varios años sin que necesiten un trasplante. Es probable que a futuro lo requieran, pero no en esa fase aguda, y quizás este es el error más común y que quiero resaltar, que un paciente antes de ir a un programa de trasplante debe estar optimizado en el manejo farmacológico de acuerdo a recomendaciones de las guías. Excelente, doctor Quintero. Doctor Diego Echeverry, cuéntenos un poquito en qué consiste el protocolo pretrasplante y cuáles son esas ayudas diagnósticas importantes. Muy bueno, muchas gracias. Doctora, pues nosotros lo que hacemos acá es tratar de ver a los pacientes de una manera integral, desde la parte psicosocial, la esfera mental y también la parte orgánica. Para eso nosotros establecemos, es importantísimo en el apoyo multidisciplinario en este protocolo pretrasplante, donde no solo nosotros intervenimos, sino también nos ayudamos de trabajo social, psicología, psiquiatría, los cirujanos, los neumólogos, si el paciente tiene enfermedad renal, nefrología. Bueno, es un trabajo multidisciplinario que tratamos de valorar de una manera integral a los pacientes con el fin de tratar de que el paciente que va a un trasplante cardíaco sea el mejor candidato y que el injerto que se le coloque pueda tener la mejor supervivencia en este sujeto. Doctor Quintero, algunos datos y estadísticas del programa de trasplante de la clínica Cardiovid, la supervivencia de esos pacientes. Sí, la clínica inició su programa en 1985, en diciembre de 1985, y a la fecha estamos cercanos a los 600 trasplantes de corazón. La supervivencia al año de un paciente trasplantado aquí en el centro es aproximada del 90%. La supervivencia a 5 años es entre un 70 y un 75%, y digamos que la mediana de supervivencia, es decir, la mitad de los pacientes trasplantados están vivos a los 12 y medio, 13 años. Obviamente estas cifras han mejorado en los últimos años, o si comparamos con las fases iniciales o épocas iniciales del trasplante, y podemos hablar de esos datos. En este momento, en seguimiento de pacientes vivos, hay alrededor de 240 o 150 pacientes que estamos siguiendo en el programa, y algunos sabemos que lo siguen en otros centros del país en donde hay programa de trasplante de corazón. Doctor Echeverry, y unas palabras finales de cuáles son esos retos en el seguimiento del paciente post-trasplante. Bueno, entre los retos que tenemos es tratar de identificar el rechazo de una manera asintomática. Es claro que en los pacientes, no todos los pacientes van a tener síntomas cuando estamos entre un rechazo, y un reto gigante que se nos viene es el rechazo mediado por anticuerpos, que cada vez estamos aprendiendo un poquito más, pero hasta ahora solo tenemos unos pequeños conocimientos de un rechazo mediado por anticuerpos, y que hemos demostrado que es más frecuente de lo que creíamos y que tenemos que buscarlo de una manera intensiva. Muchas gracias al doctor Quintero y al doctor Echeverry por esta información tan valiosa sobre el programa de trasplante de la clínica Cardiovid. Y ahora me acompaña la doctora Ana María Rico. Ella dirige el programa de rehabilitación cardíaca. Ana, cuéntanos en qué consiste el proceso de la rehabilitación cardíaca en un paciente trasplantado de corazón. Bueno, nuestro principal objetivo en los pacientes trasplantados es mejorar el acondicionamiento físico, porque son pacientes que, dada su falla cardíaca previa o su patología previa, vienen muy desacondicionados, tienen generalmente atrofias musculares y vienen en una condición de sedentarismo crónico. Entonces, por esa razón es nuestro primer objetivo. Luego es tratar de llevarlos al mejor nivel de entrenamiento que podamos para mantener todas esas fibras musculares en la mejor manera y tratar de sacarle el mayor provecho al tejido muscular del corazón, que todavía está funcionando de alguna manera bien. Y eso nos ayuda a que el paciente llegue, en caso de llegar a que llegue a un trasplante de corazón, en las mejores condiciones posibles, y su posoperatorio sea muy bueno. ¿Y cuáles son esos retos que tú has identificado en la rehabilitación de los pacientes después de un trasplante? Pues primero es como convencerlos de que sí van a ser capaces, porque todavía tienen muchos mitos o muchos resabios, por decirlo de alguna manera,
frente a lo que tenían previamente en la enfermedad. Entonces están muy atemorizados, no saben qué va a pasar con su parte cardiovascular, si el corazón sí les va a responder. Entonces es muy bonito para nosotros ver como toda esa evolución del paciente y saber que de alguna manera va floreciendo y se va dando cuenta de todos los beneficios que tuvo con ese trasplante y llevarlo a niveles que nunca pensó llegar en términos de condición física. Muchas gracias, doctora Ana María. Aprendimos muchísimo de la rehabilitación de estos pacientes y su importancia. Muchas gracias, doctora. Y ahora me acompaña la enfermera Ana Milena Suárez y Darly Cartagena, quien se encarga de toda la parte administrativa del programa de trasplante. Ningún programa funciona sin todas estas manos que están detrás y que son tan importantes para que todo salga bien. Ana, cuéntanos cuál es el papel de la enfermera en el programa de trasplante. Claro que sí, doctora, muchas gracias por la invitación. La idea básicamente es estar como a la par con el paciente y acompañarlo en todo el proceso de trasplante. Educar es ampliamente nuestra labor, encargarnos de todo el proceso, tanto pues es con ayuda de Darly, pero realmente nosotros tenemos mucha parte administrativa en todo el proceso de tramitar todos los exámenes que hacen parte del protocolo, ayudar a los pacientes en todo el proceso pre-trasplante y sobre todo post-trasplante en la educación, y adicional a eso, en la parte de medicamentos, educación para que ellos sepan manejar bien el proceso de inmunosupresión, porque básicamente dependiendo de ese manejo es el éxito de un trasplante. En la parte que no vayan a hacer rechazo, que el órgano sea bien aceptado y sobre todo en el seguimiento continuo para que ellos no abandonen el control con los cardiólogos, porque dependiendo de eso es que se puede hacer un control continuo y adecuado para que ese órgano sea exitoso y no lo perdamos. Darly, ¿y cuál es la importancia del trabajo que tú haces en este programa de trasplante? Bueno, doctora, como secretaria del programa me encargo de darle el seguimiento a los pacientes mes a mes, les asigno las citas, estoy pendiente de lo que les haga falta en cuanto a sus exámenes, sus controles, sus medicamentos. Soy como el apoyo que tiene el paciente y la familia en cuanto al proceso de trasplante. Muchas gracias a las dos. Definitivamente el acople de todas estas personas que son tan importantes son clave para el éxito del programa de trasplante.